Bienvenidos a este cuarto video en Vivo Serie. La serie de videos busca resumir el comentario en línea de perspectivas bíblicas mucho más detallado disponible en cranfordville.com. Este video es parte de 7 videos introductorios que presentan el método de interpretación de las escrituras sagradas utilizadas en el comentario de Vic. La intención de esta serie introductoria es establecer un método interpretativo que se pueda utilizar en diferentes niveles de detalle para profundizar en las antiguas escrituras del Nuevo Testamento cristiano como el espectador tiene habilidad, tiempo e interés. La profundidad del estudio se puede adaptar para profundizar cada vez más con el desarrollo de las habilidades interpretativas establecidas en este video introductorio. Para comprender claramente el significado de la historia interna, es necesario establecer un contexto contextual más amplio. Para cada proceso interpretativo de textos escritos, se deben considerar seriamente dos aspectos fundamentales. Aunque son claramente diferentes, estos dos aspectos a menudo están profundamente entrelazados entre sí. Además, cada aspecto posee numerosas subcategorías que también se convierten en parte del proceso interpretativo. Estos dos aspectos centrales son la historia y la literatura, cada uno definido de manera muy amplia. Los primeros 4 videos tratan el lado de la historia, mientras que el video 5 cubrirá el lado literario. Los videos 2 y 3 se centraron en dos subcategorías de la historia externa. Primero, la historia de la transcripción se ocupó de cómo el antiguo documento había sido copiado a mano desde su origen hasta la imprenta en el siglo XVI. Segundo, la historia de la composición se centró en la creación del documento a mediados del primer siglo cristiano. Juntos, estos dos temas cubren el origen y la preservación del documento a lo largo de los siglos. La etiqueta para esto es la historia externa del texto. La etiqueta más común para esto es historia formal. Gran parte de la atención interpretativa, dada a los documentos del Nuevo Testamento durante los últimos siglos, se centra en este aspecto de la interpretación. El historial interno de un texto se centra en el historial que está incrustado dentro de las palabras del texto. Casi todos los documentos antiguos contienen algo de una naturaleza de historia. Varias palabras, frases, cláusulas, oraciones contienen marcadores históricos. Es decir, las referencias directas e indirectas a personas, lugares y eventos estarán presentes en el texto. Estos marcadores se inclinan fuertemente hacia la etiqueta moderna de historia social. La acción interpersonal entre individuos o grupos de individuos es primaria. Tales interacciones tuvieron lugar en tiempos y lugares concretos. Lo que guía estas interacciones son los principios y valores. Sin duda, tales guías son ideas abstractas, pero juegan un papel formativo en la definición de interacciones aceptables e inaceptables. Uno de los desafíos más difíciles en la interpretación bíblica es aprender a reconocer estos marcadores en el texto y también cómo encajan correctamente. Pero es en este punto que se encuentran la mayoría de las aplicaciones del texto en nuestros días. El video 4 es una introducción a esta historia interna del texto. El texto de laboratorio de Col. 1.1.2 sirve como punto de partida en este estudio. Pero aquí es donde los aspectos literarios se vuelven críticos. La unidad de texto de 1.1.2 forma la letra prescriptio. Por naturaleza y por definición, el antiguo epistolario prescriptio es una fórmula sin oraciones, del remitente al destinatario, saludo. Como tal, sirvió como una etiqueta de identificación de letras que estaba adherida al exterior del rollo de letras enrollado. En consecuencia, las estructuras de pensamiento completas normalmente expresadas en forma de oración completa no están presentes en esta unidad de texto. Esta era la norma universal en las miles de letras griegas antiguas que se descubrieron en el siglo pasado. Pero uno de los distintivos de la prescriptia en las cartas de Pablo es la adición de elementos de expansión a la estructura central del remitente, el destinatario y el saludo. Solo 2 de las cartas de Pablo agregan elementos de expansión considerables. Rom. 1.4.7 y Gal. 1.4.5. Ambas son doxologías cristológicas de alabanza a Cristo, estructuradas gramaticalmente como cláusulas subordinadas adjuntas al remitente de la carta o al saludo. Las epístolas de Santiago en 1 y 3 Juan 1 son las únicas letras generales en el Nuevo Testamento con un prescriptio que contiene casi nada más que los elementos básicos. 2 Juan 1.3, Judas 1.2, así como 1 Pedro 1.2 y 2 Pedro 1.2, son más bien paulinos en estructura y contenido con algunos elementos de expansión limitados añadidos. Hebreos 1.1.3 y 1 Juan 1.1.4 usan una forma de prefacio sin letras, en lugar de una forma prescriptio.
Curiosamente, 1 Pedro, 2 Pedro, Judas y 2 Juan formulan el saludo de la letra en una expresión de oración completa con un verbo en tiempo futuro o un verbo de estado de ánimo optativo, los cuales resaltan el deseo de oración inherente en los saludos de la antigua carta. De las letras dentro del Nuevo Testamento, 3 Juan es quizás el más cercano en tamaño y estructura a la típica carta personal griega antigua. Todo esto subraya el punto esencial de que las ideas de la historia interna serán algo más limitadas en la carta praescripta. Todo esto subraya el punto esencial de que las ideas de la historia interna serán algo más limitadas en la carta praescripta que en el resto de la carta. Pero la función literaria de los elementos de expansión como anticipaciones temáticas de elaboraciones posteriores en el cuerpo de la carta proporcionará una mayor comprensión contextual. Esta estrategia de comunicación en las cartas de Paul se analizará con mayor detalle en el video 5. Con esta descripción de la historia interna ante nosotros, echemos un vistazo a los marcadores de la historia interna. Lo más obvio, y lo más fácil de identificar, son las referencias a individuos y grupos de individuos contenidos en un pasaje de texto. Al trabajar desde un texto griego impreso o una traducción, uno no reconocería mucha de la dinámica que tiene lugar en el proceso de copia. Los nombres personales en el mundo antiguo a menudo estaban condicionados por la ortografía dialéctica y o regional. A eso se agrega que el nombre de los individuos difiere según la cultura. Los romanos tenían un sistema para ciudadanos oficiales, los griegos tenían un sistema muy diferente, y los judíos todavía eran diferentes en sus patrones. Además, cruzar idiomas del latín al griego, y al hebreo arameo planteaba más obstáculos en la ortografía, ya que estarían involucrados 3 alfabetos separados. Un ejemplo es el nombre griego Silas, que también aparece en la ortografía griega latinizada Silovanos, o Silvanos. Desafortunadamente, la vieja tendencia de traducción de usar Silas y Silvanus, en lugar de Silas para ambos, es confusa. Con muchos de los mismos problemas están los marcadores de lugar. Las referencias geográficas a menudo tienen múltiples deletreos para la misma ubicación. Por ejemplo, la ciudad de Jerusalén tiene varios deletreos en el Nuevo Testamento, Jerusalem, Jerusalem, y otros. Algunas veces la ortografía de la Septuaginta ha influenciado a diferentes escritores del Nuevo Testamento en su ortografía preferida. Los marcadores de eventos generalmente combinan referencias de tiempo y lugar para designar algo que sucede como un evento específico. Por lo general, las referencias a los individuos también aparecerán. Ordenar con precisión la historia interna tiene más desafíos. Las interacciones de las personas están guiadas por sistemas de valores basados en la cultura y la religión, que afirman afirmaciones correctas o inapropiadas sobre el evento descrito. Para obtener la interpretación correcta, uno debe ser consciente de los sistemas de valores de los individuos en el texto, así como del grupo al que pertenecen. El análisis sociológico muestra claramente que tales sistemas también son fluidos y rara vez están estáticos. Y uno debe ser consciente de los sistemas de valores múltiples, a menudo conflictivos, en el mundo del Nuevo Testamento. Otro factor importante es la distancia frecuente entre el entonces y el ahora de la interpretación que sale a la superficie al sondear la historia interna del texto de las Escrituras. El tratamiento de la escritura en el comentario de Vic busca ser muy sensible a este tipo de dinámica. El desarrollo de habilidades en esta área está en curso. Ahora que tenemos ante nosotros la idea de la historia interna, necesitamos examinar Colosenses 1:1-2 para conocer las ideas de la historia interna en este pasaje. Cada una de las 3 subsecciones del prescriptio será probada. Además, notaremos los elementos centrales en el prescriptio, y luego prestaremos la mayor atención a los elementos de expansión donde se encontrarán la mayoría de las referencias de historia interna. Del análisis de la historia interna de 1:1-2, con un enfoque en los elementos de expansión, recogemos muchas ideas maravillosas sobre las palabras iniciales de Pablo a la iglesia en esta carta. Pero aún no hemos terminado. A continuación examinamos los aspectos literarios y complementarán los aspectos históricos aún más. El video 6. Las epístolas de Santiago en 1 y 3 Juan 1 son las únicas letras generales en el Nuevo Testamento con un prescriptio que contiene casi nada más que los elementos básicos. 2 Juan 1:3, Judas 1:2, así como 1 Pedro 1:2 y 2 Pedro 1:2, son más bien paulinos en estructura y contenido con algunos elementos de expansión limitados añadidos. Hebreos 1:1-3 y 1 Juan 1:1-4 usan una forma de prefacio sin letras, en lugar de una forma prescriptio. Curiosamente,
1 Pedro, 2 Pedro, Judas y 2 Juan formulan el saludo de la letra en una expresión de oración completa con un verbo en tiempo futuro o un verbo de estado de ánimo optativo, los cuales resaltan el deseo de oración inherente en los saludos de la antigua carta. De las letras dentro del Nuevo Testamento, 3 Juan es quizás el más cercano en tamaño, y estructura la típica carta personal griega antigua. Por lo tanto, se centrará en la perspectiva literaria del proceso exegético,